Muy buena tarde, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo y un placer una vez más en el Señor poder estar delante de ustedes a través de este medio para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Siempre al comenzar nuestra prédica, animamos a los hermanos para que tengan su esperanza siempre en el Señor, anunciándole que el día del Señor llegará inesperadamente y que debemos estar siempre preparados en todo momento, viviendo una vida de santidad, la vida que agrada al Señor. En esta tarde vamos a traerle el mensaje de la palabra de Dios, que la hemos titulado Oír las palabras de Dios y cumplirlas. Quisiera invitarle a que busque su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 al 27. Y daremos lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos, y soplaron viento, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a dirigirnos en oración, pidiendo que el Señor bendiga el mensaje de su palabra. Oremos. Señor, Rey y Señor del universo, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia y de bondad para con nosotros. El Dios que escucha nuestras oraciones, el Dios, Señor, que has mostrado tu protección para con nosotros siempre, oh Dios de los cielos. Señor, gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, para que a través de Él, Señor, alcanzar el perdón, Señor, de nuestro pecado y la salvación de nuestras almas, oh Dios de los cielos. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos enseñe toda verdad y para que asimismo, Señor, nos haga conocer tu palabra, oh Dios amado. Gracias por tu palabra, que es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por la iglesia, que a través de este medio, Señor, está predicando y anunciando tu palabra, oh Dios de los cielos. Gracias por este tiempo, en la cual nos brinda, Señor, este privilegio de poder predicar tu palabra a través de este medio, oh Dios de los cielos. Os rogamos por las personas, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, que a través de este medio estarán escuchando, Señor, tu palabra. Abre sus entendimientos, sus corazones, su mente, para que entiendan tu palabra y les lleve, Señor, a una decisión firme, Señor, en este día. Ayúdeme, Señor, a exponer tu palabra con claridad, Señor, en esta tarde, y que todos seamos edificados a la luz de tu palabra. Habla, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio acá en la tierra, llamó a la gente al arrepentimiento. Dijo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, inició su ministerio, lo hizo de la misma forma. Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro comenzó su ministerio predicando la palabra de Dios a una gran multitud, también llamó a la gente al arrepentimiento y anunció a Jesucristo como el Salvador del mundo. Mateo, el gran discípulo del Señor, escribe su evangelio. Y aquí en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo va a encontrar usted el gran sermón del monte, que es el discurso supremo que el Señor Jesús pronunció cuando estuvo acá en la tierra. A este sermón del monte se le llama también el sermón de la justicia verdadera. El Señor Jesús establece las leyes fundamentales de su reino para que todos aquellos que han creído en Jesucristo se rigen mediante estas leyes que el Señor ha establecido para su reino. Y ahí en el capítulo 5, estos tres capítulos, 5, 6 y 7, Mateo inicia con la bienaventuranza. Y luego en el capítulo 7 va a terminar con las enseñanzas de que no debemos juzgar. Va a hablar acerca de la oración eficaz, va a hablar acerca de la regla de oro, las puertas anchas, la puerta ancha y angosta, va a hablar de los frutos buenos y malos, y acerca del verdadero discípulo y los dos cimientos. Esto es la enseñanza que Mateo da al terminar ya el capítulo 7 de su evangelio. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a nuestra tendencia de juzgar? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la oración? ¿Qué dice la Biblia acerca de la regla de oro? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los dos caminos de la vida? ¿Cómo reconocer los verdaderos maestros de los falsos maestros? ¿Qué dice la Biblia acerca del verdadero discípulo del Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña la Biblia de cómo debemos construir nuestra vida? Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas preguntas. Mateo capítulo 7, el verso número 1, va a notar que el Señor dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hermanos y amigos, debemos tener una buena actitud hacia nuestro prójimo, hacia los demás. No debemos juzgarlo, porque Dios mismo nos juzgará con el mismo rigor que hemos usado al juzgar a los demás. Y cuando miramos Mateo capítulo 7, el verso 7 y 8, con respecto a la oración, el Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí encontramos una exhortación a la oración. Se le alienta a los seguidores de Cristo a tener una actitud de confianza filial en Dios. Todos tenemos la necesidad de ayuda divina. Todos, sin excepción, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, la persona mayor, todos tenemos la necesidad de ayuda divina. Lo que seguimos al Señor Jesús, debemos buscar siempre en Dios la sabiduría, la fortaleza
y la gracia necesaria. También encontramos en Mateo 7:12 una exhortación a la regla de oro. Y dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Haciendo esto, sus discípulos ponen en práctica un principio ético que resume la ley de los profetas y, o sea, el Antiguo Testamento. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. La actitud adecuada para con Dios es la oración. Todo discípulo del Señor Jesús debe saber que la actitud adecuada para con Dios es la oración. Comunicarse con Dios siempre, en todo momento. La gratitud, el agradecimiento para con Dios es muy importante. Y la actitud adecuada para con los demás, para con su prójimo, es la regla de oro que el Señor ha establecido en su palabra. El Señor Jesús da en este capítulo 7 de Mateo 3 exhortaciones. Buscar entrar en el reino. Prevenir contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Obediencia a los mandatos del rey. El Señor Jesús utiliza 3 metáforas elocuentes. Habla acerca de los 2 caminos, de las 2 clases de fruto y los 2 constructores. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación implícita o una relación de semejanza. En Mateo 7, 13 y 14 nos dice la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús anima a los hombres a seguirle y a buscar la entrada en el reino de los cielos. Ese llamado fue de Juan el Bautista. Ese llamado fue del Señor Jesucristo. Ese llamado fueron de sus discípulos en la iglesia primitiva, y seguimos llamando a la gente a seguir a Jesucristo y a buscar entrar en el reino de los cielos. La metáfora presenta 3 grandes contrastes: la puerta ancha y la puerta estrecha, la vida y la muerte, los muchos y los pocos. Los habitantes del mundo van a entrar por una de estas puertas. O irán a la vida o irán a la muerte. Estarán con los muchos o estarán con los pocos. ¿Decidió usted por cuál puerta entrará? ¿Optará usted por la vida o optará usted por la muerte? ¿Estará usted con los pocos o estará usted con los muchos? Seguir a Cristo implica lucha, autodisciplina y esfuerzo. El camino angosto y justo es difícil. Es difícil encontrarlo y mantenerse en él. Pero el camino ancho es popular y es fácil de descubrir. No es difícil perderse. Basta con seguir a la multitud. Basta con hacer lo que hace la multitud. Basta con hacer todo lo que hace la multitud. Salvarse es difícil. Exige decisión, sacrificio, heroísmo. Pero la meta es
la vida eterna. En Mateo capítulo 7, el verso número 15, el Señor dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo conocer a estos falsos maestros? Dice la Biblia: por su fruto los conoceréis. Hay muchos falsos guías en esta época. Han aumentado los falsos maestros en esta época en la cual nos ha tocado vivir. Estos falsos maestros se presentan espontáneamente. Muchos líderes religiosos que se enmascaran con el nombre de cristianos parecen inocentes, pero son como lobos vestidos de oveja. Su verdadero propósito es egoísta y destructor. Se le debe someter a prueba por su vida y por sus obras, por medio de los resultados de sus enseñanzas, sean estas falsas y anticristianas. Y dice la Biblia: por su fruto los conoceréis. Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero en el gran día en que el Rey juzgará y decidirá quiénes pueden entrar a su reino y quiénes quedarán excluidos del reino del Señor. Muchos alegarán que fueron constantes en los cultos cristianos. Dirán: Señor, yo estuve siempre en la iglesia, yo di mi diezmo, yo di mi ofrenda, yo, Señor, leí la Biblia, yo oraba, yo testificaba. Y también dirán: Señor, yo estuve destacado en todas las actividades de la iglesia. Y muchos dirán: Señor, hemos profetizado en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Rey le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta profesar el nombre de Cristo, sino que hay que obedecer la verdad y hacer la voluntad de Dios el Padre que está en los cielos. Muchas personas pueden asistir a la iglesia, pueden estar en las actividades de la iglesia, pueden profetizar, pueden echar demonios, pueden hacer grandes milagros, pero si son desobedientes a la voluntad del Padre, no entrará en el reino de los cielos. Porque una de las cosas importantes es obedecer la verdad y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, el verso de 24, nos dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El hombre prudente y el hombre insensato describe el estado espiritual y moral de una persona. En esta exhortación, el Rey establece la necesidad absoluta de oír su palabra y de cumplirla, de aceptar y obedecer sus mandamientos. En este párrafo que hemos leído, los versículos describen el cuadro de dos constructores, de dos personas que van a construir. Uno, el hombre prudente. Al construir va a excavar, va a ahondar y echa los cimientos sobre la roca. Dice Lucas 6:48,
semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Este hombre edificó su casa sobre la roca, que podía resistir una tempestad. El otro, el hombre insensato, el hombre necio, al construir edificó su casa sobre la arena, lo cual no podía resistir una tormenta. Al llegar la tempestad y dar contra las casas, la que había sido edificada sobre la roca permaneció firme, y la otra casa que fue edificada sobre la arena cayó y su ruina fue completa. Así será en el momento de las pruebas, así será en el momento de las dificultades, así será en el momento del juicio del Señor. Los escritores del Antiguo Testamento describieron la ira de Dios con la imagen de una gran tormenta, nos dice Isaías capítulo 28. La tempestad que destruye la casa sobre la arena representa el juicio divino. Las inundaciones y los vientos en el Medio Oriente hacen mucho daño a la casa fuerte y destruye por completo algunas de ellas que no fueron bien construidas. La roca representa al Señor Jesús y su mensaje sobre el reino de los cielos. Dice Mateo capítulo 16, el verso número 5, comenzando del verso número 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Cristo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la roca que es Jesucristo. Esto es la clave para vivir una vida segura. Al seguir al Señor Jesús, se debe vivir o se vive libre del pecado, libre del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. La arena representa las enseñanzas del mundo, tales como las tradiciones humanas, las herejías, la apostasía, las filosofías humanas, los conocimientos humanos, la filosofía, la sabiduría humana y diabólica, las palabras de autoayuda y la falsa doctrina. Todas estas personas han buscado estas enseñanzas para tratar de encontrar descanso para sus almas, pero no la encontrarán hasta que la busquen en Jesucristo, que es la roca firme para todo ser humano. El que oye, pero no hace la palabra del Señor Jesús, será destruido por las tormentas del juicio de Dios. No es suficiente con oír la palabra, sino también hay que ponerla en práctica. Lo que el Señor Jesús espera de sus discípulos es que pongan en práctica sus enseñanzas. La enseñanza del Señor Jesús muestra dirección, abre la puerta a la vida en abundancia que Él encarnó y para la cual Él vino a este mundo. Juan 10:10 dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La enseñanza del Señor Jesús provee la roca que sirve de cimiento firme, sobre el cual los discípulos pueden construir su vida para resistir cualquier tempestad que se le presenta en la vida. Hermanos y amigos, en la vida siempre habrá problemas, habrá dificultades, tribulaciones, conflictos, crisis, pero aquellos que han construido su vida sobre la roca que es Cristo estarán firmes en cualquier tempestad que se le presenta, porque han puesto su fe, su esperanza y confianza en Dios. Pero aquellos que han construido su vida sobre la arena, que son las enseñanzas de los hombres, están débiles y ante las tempestades que se le presentan, estarán arruinados, desesperados, confundidos, sin esperanza y sin Dios. Ahora, ¿por qué en esta situación? Porque pusieron su confianza en los hombres. Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y aparta en el corazón del Señor. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Hoy en día los periodistas ellos dicen, sigan adelante. Ellos animan a la gente que se esfuercen para seguir adelante. Nosotros animamos a las personas, animamos para que confíen plenamente en el Señor. Mateo capítulo 7, el verso 28 y 27, dice así la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al final del Sermón del Monte, Mateo pone énfasis en la autoridad del Señor Jesús, diciendo que las multitudes se maravillaban ante la palabra de Cristo. Se sorprendía de que le hablase con autoridad y no como los escribas. Esta multitud que asistían a las sinagogas, ellos habían oído muchos sermones pronunciados por los rabinos en la sinagoga. La autoridad de los escribas provenía de su fidelidad a las tradiciones y su enseñanza citaban a los rabinos anteriores a ellos. Cada vez que daban una enseñanza, ellos decían, dice el rabino fulano de tal, como dice el rabino mengano. Así enseñaban los escribas. La autoridad del Señor Jesús provenía de sí mismo como el agente revelador de la voluntad del Padre. Por eso que la gente se maravillaba de la enseñanza del Señor Jesús. Los escribas edificaron sus enseñanzas sobre la arena. Sus palabras eran temporales. Cristo Jesús, el Salvador del mundo, edificó sus enseñanzas sobre la roca, sobre sí mismo. Su palabra perduran a través del tiempo y son para siempre. ¿Sobre qué está edificando usted su vida? ¿Está edificando su vida sobre la arena? ¿Sobre conocimientos humanos? ¿Sobre esperanzas humanas? ¿O está edificando su vida sobre la roca, sobre Cristo, que tiene palabra de vida eterna? Usted ha escuchado la palabra del Señor. Al escuchar la palabra de Dios, ¿la está usted poniendo en práctica? Dios quiere que todo seguidor del Señor Jesús pongan en práctica la palabra del Señor. ¿Cómo podemos
aplicar la palabra de Dios, el mensaje en esta tarde para nuestra vida espiritual. Hermanos y amigos, debemos saber que el Señor Jesús ha establecido leyes fundamentales para su reino. Entre ellas que hemos visto en esta tarde, nos enseña no juzgar, orar siempre, tratar bien a los demás, entrar en el reino, esforzarse por entrar al reino, no seguir a los falsos maestros ni sus enseñanzas, obedecer y hacer la voluntad del Padre y construir nuestra vida y destino en la roca que es Cristo. No debemos conformarnos con ser oidor de la palabra de Dios, sino que debemos de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. El Señor Jesús es la puerta, la única entrada al reino de Dios. Si entras por esa puerta, eres salvo y estarás siempre con el Señor. Pero si no entras por esa puerta, eres condenado y estarás alejado del Señor siempre. La decisión es de cada uno de nosotros. O entrar por esa puerta que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, o rechazar esa puerta. Nuestro deseo en el Señor es que ustedes entren al reino de los cielos por Jesucristo, que es la única puerta de entrada a la salvación, a la vida eterna y al perdón de nuestros pecados. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer compartirle la palabra de Dios y vamos a orar para agradecerle al Señor en esta tarde. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, por habernos enseñado a través de tu palabra cuáles son las leyes fundamentales que debemos, Señor, obedecer y llevarla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Gracias, Señor, porque nos has exhortado a no ser tan solamente oidores, sino, Señor, a practicar tu palabra en nuestra vida diaria. Gracias porque nos has enseñado que tenemos que construir nuestra vida, Señor, sobre la roca que es Jesucristo, Padre bendito, para estar seguro ante las pruebas y las tempestades de la vida, Señor. Os rogamos encarecidamente, oh Dios de los cielos, por aquellos que están construyendo su vida en la arena, que cuando vienen las pruebas, las dificultades, Señor, tendrán grandes problemas en su vida, oh Dios de los cielos. Os rogamos que abre sus entendimientos, sus corazones, para que hagan el cambio, Señor, ahora que es el momento oportuno, Señor. Que comiencen a partir de ahora, Señor, a tener a Jesucristo en su corazón, Padre Santo, y que comiencen a construir su vida, su familia, a través de la roca que es Jesucristo, Dios de los cielos. Señor, enséñales para que ellos ingresen al reino a través de ti, oh Dios amado, porque tú eres la puerta que llevas a la salvación, Señor. Jesús, tú eres la puerta que lleva, Señor, a la vida eterna. Señor, tú eres la puerta que llevas a que tengamos el perdón de nuestro pecado. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y derramar tu sangre preciosa, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados. Quiero agradecerte, Señor, por nuestros hermanos y amigos y rogarte por ellos, Señor, para que permanezcan fieles y firmes, Señor, en tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Ha sido un placer compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hasta pronto.